las palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. El tema de esta predicación, a los que anotan, la segunda venida, una vista previa. La primera parte, porque el capítulo 17 continúa abordando un tema vital e importante para la vida del cristiano. Este es uno de los grandes momentos de toda la vida del ministerio del Señor Jesucristo. Y obviamente para los apóstoles, este capítulo 16 es escrito 2 años y medio en el ministerio de Jesús. Está a escasos 6 meses de que Él vaya a la cruz y resucita al tercer día. Ese es el tiempo en el cual estamos leyendo el momento del ministerio de Jesús. El capítulo 16 contiene unas verdades importantes que hemos leído en los últimos martes. Una de ellas profunda en el versículo 16, donde Jesús habla con Pedro y le dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El capítulo 16 nos habla y nos enseña que fue hasta después de 16 capítulos en el Evangelio de Mateo, en el cual Dios le revela a Pedro lo importante que es el Mesías y que es Cristo Jesús. No solamente encontramos eso, sino que también encontramos en el 18 el punto de la iglesia y el alcance de la misma. Dice el 18, y yo también te digo, Pedro, que tú eres... Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y nos encontramos un pasaje en el cual nos habla que Jesucristo establece la iglesia y nos habla y nos enseña que ni la misma muerte tendrá la capacidad de detener a la iglesia que Cristo fundó. 2 cosas importantes: el reconocimiento de que Jesús es el Mesías, y número 2, que la iglesia tiene un alcance eterno, porque ni la misma muerte podrá detener la obra de Dios aquí en la tierra. El versículo 21 pareciera como que hay un cambio de tema entre Jesús y sus discípulos, porque Jesús aborda una parte importante y dice el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí nos encontramos que Jesús comienza a mencionarles 6 meses antes a los discípulos. Comienza a prepararlos acerca de que vendría el momento en el cual Él tendría que ir a Jerusalén, enfrentar a los líderes religiosos, ser entregado, crucificado, pero la esperanza es de que Él iba a resucitar. Y esa es la diferencia que hace el cristianismo, sobre todo a las religiones. Tenemos una esperanza. Nuestro Mesías, nuestro Redentor, vive por los siglos de los siglos y nos da la esperanza que un día estaremos con Él. Y encontramos en el versículo 27 de Mateo 16, un mensaje que se convierte en un tema importante para los discípulos y hoy para nosotros en el siglo XXI. Porque el Hijo del Hombre, dice el 27, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, ¿qué dice, hermanos? Conforme a sus obras. Y alguien puede decir, bueno, pastor, ¿y dónde dejamos Efesios 2, 8 al 10? Que la salvación no es por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. Porque eso dice Efesios, que la salvación es por fe, es por gracia. Pero ¿cómo encontramos un pasaje en el cual dice que le pagará a cada uno conforme a sus obras? Vamos a ver y vamos a iniciar, después de haber dado una pequeña revisión a lo que hemos visto, cómo el versículo 27 tiene 2 perspectivas que Dios quiere que reflexionemos en esta tarde con la ayuda de Él. Y es de que tiene una promesa. En primer lugar, la palabra, el versículo 27 nos habla de una promesa que es de nuestro Dios y que nos da esperanza a nosotros. Dice el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿en qué mano dice?
en la gloria de su Padre. Es una promesa que Dios nos deja a nosotros. El día que Jesús venga a esta tierra, Él vendrá con una promesa en la cual nos da esperanza a nosotros y que nos guardará y que nos guiará mucho más allá de la eternidad. Mire cómo lo expresa el apóstol Pablo. Vamos a ir a Romanos 8:18. Dejo un apartado ahí. Mateo 16:27 nos habla de que la venida de Jesús, la segunda venida, conlleva una esperanza que debe de producir en el cristiano del siglo XXI la tranquilidad de que Dios nos guardará. Y esa promesa anticipa la venida de Cristo y que llena nuestros corazones de esperanza. El apóstol Pablo en Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo dice: tenemos muchos problemas, pero ¿saben qué? No se compara con lo que viene. Y esta tarde Dios nos recuerda a nosotros que quizás estamos viviendo en dificultades y luchas, pero lo que estamos viviendo, los problemas no son eternos. Nos espera una esperanza que viene con Jesús en su segunda venida y que nos lleva a nosotros a afianzarnos cada vez más en el Señor. Jesús, vamos a Mateo 16:24, viendo el mismo mensaje que nos da una esperanza, el versículo 27. También Jesús dice en el 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Jesús dice: si tú eres capaz de seguirme y caminar conmigo, tú tienes esperanza en esta vida y en la que viene. Y eso debe de confortar el corazón del cristiano. Eso debe de llevarnos a entender que Dios es bueno con nosotros. Ahora, también el versículo 27 de Mateo 16, primero nos da una esperanza, pero también nos hace una advertencia, y está en la última parte del versículo 27, donde dice: y entonces pagará a cada uno, ¿qué dice, hermanos? Conforme a sus obras. Hace 8 días vimos 2 citas muy importantes: Apocalipsis 20, versículo 12, donde la Biblia registra de que los libros serán abiertos y que cada uno será pagado conforme a sus obras. Vamos a revisarlos rápidamente. Apocalipsis 20, versículo 12, y donde nos habla la Biblia de que cada uno será delante de Dios presentado y tendrá que entregar cuentas acerca de lo que ha hecho en esta tierra. Ya tiene Apocalipsis 20, 12. Antes de que lo lea, le voy a leer lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie, ¿qué dice? Es decir, la salvación no es por obras, y tampoco el juicio va a ser por obras. Pero pastor, entonces explíqueme qué es lo que estamos aquí viendo, porque según Mateo 16:27 dice que cada uno será juzgado conforme a sus obras. Vamos a leer Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo estaban, hermanos? No estaban de rodillas, no estaban postrados, porque para arrodillarse y para postrarse, hoy es el día. Ese día no habrá ningún tiempo para justificar lo que el hombre hizo o dejó de hacer. Está puesto de pie delante de Dios solamente para escuchar la sentencia. Dice el texto: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según, ¿qué dice? Ahora, ¿por qué según sus obras? Porque Dios, que todo lo conoce, que todo lo sabe, Él sabe la motivación por la cual hacemos las cosas. Las obras son la evidencia de lo que hay en el corazón del hombre. Por eso el hombre será juzgado.
Y esta tarde Dios nos está advirtiendo a nosotros en este tiempo que vendrá un momento en el cual el hombre será juzgado porque sus obras evidenciaron lo que en su corazón había. El que miente, miente porque en su corazón hay mentira. El que roba, roba porque en su corazón hay robo. Y podemos dar todos los ejemplos. Entonces las obras, hermanos, son el resultado que nos enseña lo que en el corazón del hombre hay. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿qué dice, hermanos? Según sus obras. Y esto es muy importante y es vital, que Dios quiera advertirnos a nosotros en esta tarde. Ese día será el día de entregar cuentas. Todos los seres humanos que no aceptaron a Cristo tendrán que entregar cuentas de lo que hicieron. Pero hay una palabra importante que encontramos en Mateo 16, 27 y nos habla de que el Hijo del Hombre vendrá en gloria y que pagará cada uno conforme a sus obras. Pero mire cómo lo explica Daniel capítulo 7 versículo 9 y nos da un contexto un poco más profundo de ese día, el cual es inevitable para el hombre. Hoy quizás pareciera como que fuera un guión de película, pero ese día es inevitable para el ser humano. Daniel capítulo 7 versículo 9, ¿ya lo tiene? Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó, ¿quién dice? El anciano de días, haciendo referencia al Hijo del Hombre, al mismo Dios. La palabra tronos nos habla los elementos con los que se llevarán a cabo los juicios o el juicio de Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve, y nos habla de un Dios puro, de un Dios santo, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y nos habla de la pureza del Dios que juzgará. Su trono llama de fuego, nos habla de juicio. Las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían. Y esto nos habla desde los primeros que fueron creados hasta el momento que él llegue, estarán delante de Dios. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Y los libros qué pasó, hermanos? Y ese día es terrible. Ese día va a ser terrible porque no habrá esperanza más. Y usted preguntará, pastor, ¿qué hay en ese libro? En ese libro está registrada cada una de las vidas de los millones que en el mundo han venido a esta tierra. Todas las cosas que hicieron, la omnisciencia de Dios que todo lo ve, están ahí registradas para que sea la evidencia de lo que hiciste y que ocultaste, pero que siempre Dios lo vio. Este versículo, hermanos, lo que debe de producir en nosotros es confianza. Y si estamos mal, Dios nos advierte, llegará ese día en el cual los libros serán abiertos. El Hijo del Hombre, con su santidad absoluta y nada podrá quitar, tendremos que entregarle cuentas a través de nuestras obras. Y es lo que está diciendo el capítulo 27 de Mateo 16. Vamos a regresar rápidamente a Mateo 16, versículo 27. Y quiero hablarle de algo muy importante antes de concluir el versículo 27. Y es una palabra que está ahí, y la palabra es gloria de su Padre. ¿Qué significa esa palabra gloria? Cuando estaba estudiando, el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre, lo que dice Daniel 9, el anciano de días, vendrá en la gloria de su Padre. ¿Qué significa la gloria de su Padre? Y la respuesta la encontramos en Éxodo capítulo 33, versículo 15. Vamos a ir a Éxodo, hermanos. Éxodo capítulo 33. Y vamos a entender qué significa cuando Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a esta tierra. Y lo encontramos en Éxodo capítulo 33.
en los últimos versículos. Vamos a leer el 25 y vamos a ver a qué equivale la gloria de Dios. Dice el 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y vemos una comunión íntima entre Moisés y Dios. Versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres ¿qué? Tu gloria. Moisés le pide al Altísimo que le permita conocer su gloria, la misma que habla Mateo 16:27, la gloria del Padre. Y la gloria del Padre la encontramos más adelante. Moisés le está diciendo a Dios que le muestre su gloria en el 18. Vamos adelantito al capítulo 34. Usted continúa leyendo, no podemos quedarnos ahí mucho. Versículos 6 y 7 del 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pastor, ¿qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios está hablando del carácter y de los atributos de Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, vendrá con los atributos, ejemplos de atributos de Dios. Dios es amor, pero también Dios es justo. Dios es perdonador, pero también no tendrá por inocente al culpable. Dios vendrá con todo su carácter para enfrentar a aquel que le rechazó, a aquel que no le aceptó. Y eso se refiere el versículo 27 cuando habla de la gloria del Padre cuando Él vendrá. La gloria de Dios es equivalente a sus atributos: misericordia, eterno, poderoso, pero también es Dios, es juez. Y ahí tendrán que enfrentar los que rechazan el mensaje de nuestro Dios. Vamos a regresar a Mateo capítulo 16, versículo 27, para ir concluyendo y entrar al 28. Mateo capítulo 16, y dice el 28, de cierto os digo. Esa palabra que encontramos es muy importante allí en el versículo 28, porque nos habla y nos hace referencia a que Jesús está diciendo: de verdad les estoy diciendo la verdad. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. ¿Qué significa ese versículo 28? Muchos abordan y hacen comentarios en cuanto al pasaje, pero lo que está hablando ahí es de que vendrá un momento en el cual llegue ese tiempo del juicio de Dios, en el que algunos estarán aquí en la tierra y que tendrán la bendición de poder ver de que Jesús viene a esta tierra. Algunos vamos a adelantarnos. Yo no sé si Dios nos conceda a nosotros el poder ser de ese grupo, de esa generación, la cual veamos su segunda venida físicamente. Pero el versículo nos está hablando de que vendrá un momento en el cual algunos no verán la muerte. Ellos tendrán la bendición de ver físicamente, literalmente, a Jesús venir en las nubes. No todos lo serán, pero lo cierto es de que algunos que tengan la bendición podrán ver al Hijo del Hombre venir en las nubes por segunda vez a esta tierra. Y es lo que está diciendo el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte.
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esa palabra o esa frase que encontramos ahí, en el cual dice que algunos no podrán o no verán o no gustarán la muerte, es una frase judía o un hebraísmo que significa que habrá algunos los cuales no van a beber de la copa de la muerte. Es decir, aquí la copa o el hebraísmo dice que algunos no tendrán que experimentar el dolor que produce que este cuerpo se desintegre, sino que podrán ver y experimentar que ese cuerpo sea glorificado. A eso se refiere el versículo 28. Si puede verlo, vamos a ver cómo lo expresa el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11. Si puede, y si no, yo se lo voy a leer. Segunda de Pedro 3, 11 al 18, haciendo referencia a los que nos tocará a nosotros, o si fuéramos nosotros la generación de ver la segunda venida. El apóstol Pedro deja unas palabras inspiradas por Dios que pueden traer a nosotros ánimo en el Señor. Segunda de Pedro 3, 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. El apóstol Pedro dice, nosotros tenemos una esperanza, y eso es lo que tiene el cristiano, hermanos. Esta tarde Dios nos habla de la segunda venida, pero nos da una esperanza en Cristo Jesús. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y este es el consejo que Dios nos da esta tarde a nosotros. Si somos de los que estamos esperando la segunda venida de Cristo, si somos nosotros los que tengamos la bendición de ver en las nubes a Cristo Jesús, la Biblia nos llama esta tarde a nosotros a que vivamos una vida y donde procuremos diligencia, donde Dios nos halle irreprensibles y vivamos en paz. Mientras llega ese momento, Dios nos dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Y aquí nos habla el apóstol Pedro de que Dios tiene paciencia. Dios sigue teniendo paciencia para aquellos que no están viviendo su vida con diligencia. Mateo 16, 27 y 28 nos advierte esta tarde y nos recuerda que Cristo viene por segunda vez, hermanos. Cuidemos nuestra manera de vivir. Cuando el juez abra los libros de la vida y se abra ese libro, estarán ahí todas las cosas que el hombre hizo, todas las que están ocultas. Quizás para la mente humana está muy lejos entenderlo, pero es una realidad, hermanos. Y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad el día que Dios nos llame a cuentas. Mientras llega ese momento, la palabra nos anima y nos invita a vivir diligentemente, a vivir en paz con los demás y caminar una vida con paciencia hasta que Él nos llame o venga por nosotros, hermano.